Buenos días a todos. Espero estén muy bien, igual que sus familias. Gracias por su puntualidad, los que ya están. Bueno, como se habrán dado cuenta, ya subí calificaciones. Cualquier comentario que tengan sobre eso tienen hasta mañana para poder hacer alguna aclaración. Me da gusto que, bueno, me sorprendió realmente que salieran mejor en epistemología que en antropología filosófica. Siento que estaba más sencillo el examen. Sin embargo, bueno, hubo también mejores calificaciones altas en antropología filosófica, ¿no? Y fueron diferentes las niñas que también sobresalieron. O sea, esto, bueno, creo que puede ser motivante de que el nivel lo podemos mejorar, pero recuerden, y bueno, creo que este texto que vamos a ver ahorita de Villoro, espero lo apliquen a su vida y espero lo entiendan, ¿no? Espero ahora sí hayan leído y que vean la necesidad realmente de ver la importancia de que tienen que leer, bueno, de leer, ¿no? Porque es un proceso cognitivo que no lo suple ninguna otra actividad, ¿no? Los videos, claro que sí son importantes, estimulan y son parte de otro proceso, ¿no? Pero no suplen lo que tiene la lectura, ¿no? Más adelante en otras materias ustedes verán, bueno, qué es lo que sucede con esto. Pero bueno, nosotros estamos desde la parte filosófica, que es muy importante y creo que últimamente se ha visto, debido a que se ha disminuido estas materias en la currícula escolar, bueno, creo que como pedagogos ojalá puedan revalorar la importancia que tiene, ¿no? Seguir desarrollando y ampliando, aunque no nos guste, bueno, pues es que, pues piénsenlo, hasta Sócrates decía, el conocer es como parir, ¿no? Es un proceso difícil. Bueno, pues tenemos que verlo así, pero no como sufrimiento, ¿no? También tomar lo que decía Aristóteles y Platón, debe ser un placer, un gozo, ¿no? El conocer. Bueno, ahora sí que ya tuvieron tiempo de leer el texto, quiero que me digan qué les pareció complicado, confuso, sencillo, ¿sí? Quiero conocer la percepción que tuvieron de esta lectura. Sí, Belén. Bueno, a mí se me pareció un poco confuso. Ajá, ¿te pareció confusa la lectura? Sí. ¿Por qué? No Bueno, le... es que a veces en algunas partes hablaba de la diferencia entre conocer y saber. Y después decía que iban como entrelazados, por así decirlo, y Ajá, que creo que para conocer se tenía que saber o al revés, no recuerdo bien, pero sí estaba ajá. un poco confuso. Ok, gracias, Belén. ¿Alguien más? ¿Sí? ¿Alguien más que quiera hacer un comentario sobre la lectura? ¿Evelyn? Pues sí, igual a mí me pareció un poco confusa porque ya no, o sea, ya no sabía si estaba en lo correcto o cómo. Sí, un poco me enredé en eso. Ok, gracias, Evelyn. Sí, creo que entonces coinciden, ¿no? Con la lectura, pues espero que los demás sí hayan leído y bueno, para que vean a los problemas que nos enfrentamos también a una lectura que hace un análisis epistemológico, ¿no? Sobre un tema. Vean, ¿por qué es un análisis epistemológico lo que hace? Porque está tratando de explicar dos conceptos. Nada más con dos conceptos, vean todo el desarrollo, las citas que hace sobre desentrañar o tratar de entender qué es conocer y saber. Y empieza desde lo más sencillo, ¿no? El decirnos, bueno, de acuerdo a los diccionarios, ¿no? Son conceptos diferentes, ¿no? Pero poco a poco él va incorporando otros elementos que complejizan un poco más estos dos conceptos. Entonces, yo lo que les recomiendo para que ustedes puedan entender un texto es conocer la estructura del texto, ¿sí? Antes de empezar a leer, un tip que les puede ayudar es ver, o sea, ojear el texto para ver las partes que lo componen, ¿sí? Esto les va a dar una idea qué es lo que está haciendo el autor.
Y bueno, sobre todo también nos fijamos en el primer párrafo de la lectura y entonces también generalmente es una introducción general de lo que vamos a encontrar a lo largo del curso. Y bueno, si ustedes se dan cuenta en el primer párrafo, lo que habla es precisamente de que está haciendo este análisis, ¿no? Con eso entonces ya nuestra cabeza, nuestra mente, empieza a ordenar y a estructurar lo que nosotros nos vamos a ir encontrando. Y entonces precisamente vemos esto, que ya es lo que señalaban sus compañeras, a ver, es que me dice varias cosas y después así como que se contradice o no sé qué pasa, ¿no? Que ya dice otras cosas. Bueno, lo que pasa es que está incorporando más elementos que nos hacen pensar más sobre, sobre los conceptos. Entonces, por eso es que la tarea estuvo guiada en que ustedes hicieran un cuadro comparativo, para que esto a ustedes les permita poder observar todos estos puntos que va señalando con cada concepto, ¿sí? Para que podamos compararlo y podamos entender la propuesta de Villoro, ¿sí? Por eso es importante que hagan las tareas, porque es otra observación que quiero hacerles. A veces creo que solo algunos hacían las tareas y bueno, se los puse en la observación y copiaban tal cual la idea, ¿no? O sea, no se trata de solo cumplir. La tarea la vamos a ver como un proceso, parte del proceso de su formación, ¿no? Y que si les cuesta trabajo, entonces ahí está la duda y para eso son las clases, ¿no? O sea, no es repetir lo que dice Villoro, sino, o todos los autores que vamos a ver, sino comprenderlos, ¿no? Y podemos estar de acuerdo o no, y eso es importante. Entonces, traten de parafrasear lo que ustedes leen, ¿no? Lo que van a escribir, traten de sintetizarlo, traten de decirlo con sus propias palabras, y eso a mí también me permite ver si están entendiendo o no, y entonces ahí aclaramos, o bueno, puede haber una discusión, bueno, siempre desde el aspecto negativo, ¿no? Digo, perdón, positivo, una discusión respecto a estas categorías que estamos viendo, ¿sí? Hasta acá vamos, vamos bien, de acuerdo en lo que vamos a ver. Entonces, no se desanimen, es parte del proceso, como ya lo hemos visto con los griegos, ¿no? Es complicado. También Villoro, aquí vamos a ver qué él nos plantea. Y bueno, les digo, esto les va a servir mucho también a ustedes, ¿no? Bueno, ahora sí, en la primer pregunta, ¿no? Perdón, si tienen alguna duda respecto a sus calificaciones, bueno, creo que sería ah, este, más fácil, bueno, por mensaje, para que los atendamos de manera particular. Y en cuanto a las evaluaciones, bueno, ya lo habíamos comentado, ¿no? De epistemología, la mayoría salió bien. Quienes no salieron tan bien, fueron pocos, pero espero que podamos trabajar esos aspectos de manera particular. Y bueno, creo que, bueno, esos son los comentarios. Entonces, en esta pregunta que se plantea Villoro, es de cuándo podemos decir que conocemos, ¿no? Otra de las preguntas que quiero que se planteen, ¿no? Ustedes y que también analice el autor, ¿cuál es la diferencia entre conocer y saber? ¿Cuándo podemos decir que esas razones son suficientes? Vean, este es un concepto importante que él da, razones suficientes para justificar el conocimiento. ¿Se entiende la pregunta? Es decir, ¿cuándo puedo decir que realmente sé algo? Y estas tres preguntas van a ser el objetivo que vamos a tratar de lograr en esta clase, ¿no? Contestar, ver qué argumentos son los que me da Villoro para saber. Bueno, entonces habíamos empezado a revisar algunas de estas diferencias, ¿no? ¿Alguien me puede decir de manera sencilla cuál sería la primera diferencia entre conocer y saber? Sí, Belén. Bueno, yo escribí que
para conocer algo es necesario haber tenido una experiencia y en saber que saber no implica tener una experiencia directa. Ajá. Sí, o sea, bien, esas son dos ideas importantes que señala Villoro. ¿Alguien me puede dar un ejemplo para poder comprender esto? Lo que nos explicó Belén. Sí, Evelyn. En una dice que demostremos si sabemos la A, pensar, no, en conocer, que nosotros conocemos una diferencia, no sé, como en matemáticas, conocemos que es A, pero no conocemos que es X. Tenemos que conocer y saber qué es X y qué es A. ¿Puede ser así? Ajá, a ver, pero más sencillo. Está bien tu ejemplo, es lo que cita Villoro, ¿no? Pero a ver, piénsalo tú, dame un ejemplo con el que nos puedas explicar esto. Este primer punto, ¿no? De saber no implica conocer. Y bueno, alguien decía, tenía alguna duda, ¿no? No, realmente no entendió bien si saber implica conocer o conocer implica saber. ¿Sí, Aime? Respecto a lo que ahorita dijo, que no sabe que si conocer es, se supone que ahí en la lectura especificaba mucho que primero tienes que conocer y después ya el saber. Igual te ponían, bueno, yo que la leí, siento que habían muchísimos, apenas, bueno, te ponían varios ejemplos como para entenderlo como tal. Y un conocer podría ser a lo mejor como es, o sea, tienes que conocer el objeto o la persona como tal. Yo podría decir, yo conozco, por decirlo así, a mi mamá, porque la conozco físicamente y como tal una persona. Y saber podría ser el que, como lo digo, yo sé que a lo mejor es alta, pero en sí no lo he visto como tal. O sea, por decirlo así. O sea, podría saberlo, pero a lo mejor no aciertas en lo que tú estás planteando, porque aún no lo conoces como tal. Simplemente lo sabes por saber. Ajá, pero en este caso, pues sí conoces a tu mamá, ¿no? Entonces sí En sabrías el la altura, conocer podría ser eso. Ujú. ¿sí? A ver, sí, Aime. A ver, ¿alguien que quiera comentar lo que dijo Aime, si lo entendió de manera diferente? Susana. ¿No? Marisela. Hay quienes le salieron muy bien y tienen muy bien las tareas, Bueno, pero quiero que participen. Sí, a ver, Lucero. profe, yo tengo bueno, es como un ejemplo. Ajá, Tal vez sé que existe Oaxaca, pero no lo conozco. ¿Sería algo así más o menos? ajá, sí. A ver, perdón, alguien que, de las que levantaron la mano que quieren hacer un comentario de Aime, porque hubo una confusión en lo que señaló Aime. ¿Lo pudieron ver, Brenda o Marisela? Bueno, es que siento que mi compañera estuvo bien su ejemplo de acerca de su mamá, pero a lo mejor se confundió un poquito porque confundió tantito el conocer y el saber, porque sí la conoce, pero confundió con el saber porque como la conoce, pues también tiene que saber su estatura. Ajá, bien. Ay, no me aparece. Ah, sí, Marisela, ¿verdad? Perdón. Sí. Bien, bien, Marisela. Sí, eso quiero que pongan también atención. Es parte del proceso de conocer para que lo piensen, ¿no? Y también aquí vamos a no tomarlo personal, ¿no? Si algo, y también va para mí, ¿no? Si algo no están de acuerdo, bueno, vamos a argumentar para poder dialogar los temas. Perdón, sí, Brenda, perdón, ahorita vamos. Bueno, pero ¿tú querías comentar también algo al respecto de lo que señalaron? Sí, acerca de eso. Bueno, yo quería mencionar que saber, como nos dicen en el texto, no implica tener una experiencia directa. Esto quiere decir que podemos conocer mucho, por ejemplo, de personajes históricos a través de la lectura, de las investigaciones. Sin embargo, no los hemos conocido en persona. Ajá, bien, bien, Brenda, tú ya incorporaste aquí otros ideas, argumentos importantes de Villoro,
¿sí? A ver, Aime, espero que ya hayas visto la confusión que tenías en cuanto a lo que planteó Villoro. ¿Por qué? Porque nos dice, bueno, el saber, todos sabemos sobre algo. Sería como el primer proceso, ¿no? Yo sé que en Oaxaca se come muy rico, ¿no? Yo sé que dónde está Oaxaca, yo sé que Oaxaca tiene playas, ¿sí? Pero no lo conozco, ¿no? Entonces aquí vemos que el conocer, como nos decían tus compañeras, bueno, implica algo más, ¿sí? Entonces, bueno, sí conoces a tu mamá, ¿por qué? Porque sabes muchas cosas de ella, ¿no? Sabes su estatura, sabes cómo es, sabes qué le gusta, sabes con qué se enoja, ¿no? Y sabes, entonces, eso, y la experiencia que tienes con ella, ¿no? De interactuar, entonces podemos decir que la conoces, no solo sabes de ella, ¿no? ¿Por qué? Porque tienes una relación directa con ella y sabes qué hacer para que no se enoje, sabes qué hacer para tenerla contenta, sabes, ¿no? Bueno, si hay esa relación directa con la mamá, entonces eso es conocer. Y sin embargo, ya como nos plantea después, aquí lo que pone en tela de juicio Villoro es, bueno, realmente para conocer, decir que conocemos algo, tenemos que conocerlo directamente, ¿sí? O sea, para poder decir, por ejemplo, que yo conozco sobre Villoro, tenemos que conocer a Villoro personalmente para decir que conocemos y no solamente sabemos de él. ¿Qué respondería? ¿Qué argumentos, de acuerdo a lo que ustedes leyeron, entonces da Villoro? Porque aquí es a donde nos quedamos, ¿no? Brenda nos planteó ya esa duda. Sí, las demás chicas, Brenda y Samar, es necesario que conozcamos directamente a la persona para poder decir que conocemos sobre su obra. No podemos llegar a conocer a Villoro, o sea, decir que conocemos la obra de Villoro si no conocemos a él. Es que pues desafortunadamente ya se murió. Entonces ya no se va a poder conocer su obra. ¿Sí, Belén? Bueno, su obra yo creo que sí se puede conocer a pesar de no haberlo conocido a él, Ajá. yo pienso. Ajá, muy bien. ¿Y cuáles son estos argumentos? Sí, bien, es lo que plantea Villoro, pero entonces, ¿cuándo podemos decir que que conocemos la obra? Mm, Sí, a ver, o alguien más, a ver, Ariadne. Mediante los testimonios y la lectura que se realizó. Ariadne, perdón, ¿podrías hablar un poco más fuerte porque casi no se oye? Ah, hoy estás enfermita. Sí. Ah, hoy. Bueno, es mediante el testimonio que estamos dando nosotros acerca de la lectura, mediante exámenes, opiniones, así damos a saber, a conocer la obra de Villoro. Eso digo yo. Bien, sí, es un argumento de lo que da. Bueno, pues cuídate mucho y espero te mejores pronto, Ariadne. Sí, gracias, Miss. Esa es una primera idea, ¿no? Cuando nosotros entonces vean, estamos teniendo múltiples experiencias, es como lo señala Villoro, ¿no? Los ejemplos que nos está dando Ariadne, que yo puedo presentar exámenes, que yo puedo hacer trabajo sobre él, analizando, pero fíjense, es analizando, reflexionando, no solo copiando el texto, ¿no? Sin poder entenderlo. A esto entonces le llama, fíjense, conocer en sentido fuerte, ¿no? Cuando tengo múltiples experiencias variadas, profundas, que me permiten conocer, no solo un contacto superficial. Y entonces analicemos, pensemos si no a veces nos hemos enfrentado en la escuela que solo hemos visto los temas superficialmente y por eso cuando aquí estamos en clase y nos preguntan algo sobre la importancia, por ejemplo, que tuvo la Revolución Industrial, digo, o sí, la Revolución Francesa,
y de repente no nos acordamos de nada, ¿no? Y decimos, no, pues sí, vamos. Y si vemos, curricularmente lo hemos visto desde la primaria, ¿no? ¿Qué ha pasado? Que aún llegamos a la universidad y no sabemos ubicarlo espacial ni temporalmente, ni por qué fue importante ese movimiento, ¿no? Entonces, bueno, aquí nos podríamos preguntar, ¿fue un conocimiento débil, ¿no? Un contacto superficial que realmente no me llevó a conocer, ¿sí? Entonces, bueno, aquí es para comprender que nosotros tenemos, y sobre todo la formación que ustedes tienen que tener, tiene que ser un conocimiento, como nos dice, en sentido fuerte, ¿no? Tener, o sea, poder, como nos señalaba Ariadne, poder tener evidencias, experiencias con la que podamos decir que sabemos, ¿no? Y conocemos el tema. Bueno, hasta acá, sí, estamos de acuerdo. Aquí, el ejemplo que ponía Villoro es que dice, pocos conocen a Platón, ¿no? Es decir, porque realmente muchos lo han leído, ¿no? Pero no se ha quedado solo tal vez en un primer conocimiento, un primer acercamiento. Sin embargo, no hemos tenido otras experiencias que nos permitan realmente comprender lo que él plantea, ¿no? Lo que él está argumentando y, bueno, la metodología o la teoría del conocimiento que él señala. No sé si ustedes se dieron cuenta al leer del banquete, aunque es parte de la lectura de antropología filosófica, pero ojalá hayan podido darse cuenta cómo en la estructura de la lectura está lo que nos planteó y lo que vimos Platón aquí en epistemología, ¿no? Lo que es la dialéctica. Ahí está el ejemplo de cómo va aplicando y cómo va desarrollando también distintos argumentos para conocer estas diferentes teorías del amor, ¿no? Entonces, aquí ustedes ya están teniendo otra experiencia que les está permitiendo conocer más al autor, ¿no? Con lo que podrían, bueno, podrían, por ejemplo, hablar con más experiencia sobre él, ya no solo de una teoría del conocimiento, sino podrían incluso, bueno, yo espero, ¿no? Que pudieran incluso aplicarlo a su vida, ya sea académica o personal, ¿no? Porque es bastante interesante cómo él plantea argumentario. Imagínense si ahora ya nuestras discusiones no se limitaran a solo saberes, sino a conocimientos, ¿no? Y bueno, eso si nos damos cuenta también y si lo analizamos, es a veces cuando nosotros discutimos solo con saberes, es cuando no hay un enriquecimiento, ¿no? Cuando nos cerramos. Y esto nos va a llevar ahorita a otros conceptos que ustedes, bueno, que vamos ahorita a analizar, ¿sí? Otro de los puntos que señala, o bueno, como referencias que señala Villoro para poder analizar estos dos conceptos es la idea que da Bertrand Russell, ¿no? Que es otro gran filósofo. Él entendieron lo que son estos conceptos, el concepto por familiarización y por descripción. Esa sería la primera pregunta. Y la segunda es, ¿lo aplica Villoro en la lectura? ¿Sí? A ver, ¿quién me puede explicar qué es el conocimiento por familiarización? Ahorita ya, con los ejemplos que me estuvieron dando, ya tuvieron un primer acercamiento y espero, ahorita quienes no han participado, espero ya hayan tomado la idea en la discusión que estamos, ¿sí? Y que, bueno, se integren porque recuerden, el lenguaje, cuando lo podemos explicar, también es otra forma de poder decir que estamos comprendiendo y, bueno, y que conocemos sobre algo. ¿Sí? A ver, Susana, tú eres muy cumplida con las tareas, que se vea eso que haces en las tareas aquí en clase, ¿no? Quiero que seas más participativa. No, Susana, a ver quién puede apoyar. A ver, que sean Cintia.
Mande, profesora. Sí, a ver, de la pregunta que hicimos, ¿entendiste a qué se refiere el conocimiento por familiarización? Pues sí, creo, podría ser mm, cuando tenemos bastantes experiencias o algo así. Ajá, sí, va bien. Cuando empiezo a tener experiencias de algo, ¿no? Entonces sé, por ejemplo, que me duele el estómago, entonces sé que me tomo un té de manzanilla y le pongo, como me dice mi abuelita, un poquito de bicarbonato y me va a, a calmar el dolor del estómago, ¿no? Eso es un conocimiento por familiarización. ¿Por qué? Porque he tenido esa experiencia. Pero ¿por qué no es un conocimiento por descripción? ¿Sí, Marisela? Bueno, es que estaba yo viendo de los conceptos que puse en la tabla. Ajá, Y también puse eso, que tenía dos formas de conocimiento, familiarización y descripción. Y decía que una es porque lo siento, porque me ha pasado y porque tengo esa experiencia. Y la otra es porque alguien más me está diciendo cómo es. ajá. Muy bien, Marisela. Bien. A ver, ¿alguien más? Porque ya también planteé otra idea importante. ¿Sí? ¿Alguien más? Jonathan, ¿ya está por acá? ¿Sí? Chicas. Sí, entonces, bueno, a ver, es que quiere decir entonces que por familiarización puedo tener esos conocimientos, pero no podría explicar, ¿no? Porque si, de qué manera actúa el aceite de oliva. Solo tengo esos conocimientos, pero no sé por qué funciona, ¿sí? No sé cuál es el proceso reactivo, no sé el componente, solo sé, digamos, por familiarización, ¿no? Y piénsenlo cuántas cosas nosotros no sabemos o no hablamos sobre un tema, pero que es un conocimiento por familiarización, ¿no? Porque así lo he oído y porque así lo entiendo y lo doy por válido, ¿no? Pero no hay una reflexión, no hay un análisis. Por eso es que después Russell distingue este conocimiento por descripciones, porque dice, rebasa la familiarización, ¿no? Implica poder describir, implica ya conocer algo en diferentes escorzos y matices, ¿no? Es decir, yo ya puedo explicar porque conozco los componentes de la manzanilla y sé cómo reaccionan en la flora intestinal o cuáles son estos, si tiene algunos otros beneficios, no sé, bactericidas o, en fin, ¿no? Y bueno, y también del bicarbonato, ¿no? ¿Cuáles son los efectos para calmar el dolor? Es decir, que yo puedo ya explicar el porqué de algo, ¿sí? Rebasa esa familiarización. Entonces, acá lo interesante es que podamos reflexionar, bueno, ¿qué pasa cuando nosotros estamos llenos de conocimientos por familiarización, ¿no? Porque lo hemos oído, porque lo hemos visto constantemente, pero debe pasar ese conocimiento, ¿no? Y esto es lo difícil de cambiar. A veces cuando nosotros tenemos una idea, y bueno, nos pasó en el primer ejemplo, en el primer ejercicio que habíamos hecho, no sé si se acuerdan los primeros días, cuando hablábamos de un tema y estábamos discutiéndolo y bueno, les hacía ver el otro lado de la moneda, ¿no? Que a veces no lo vemos al tratar de conocer algo y bueno, no se debe quedar ahí, ¿no? Espero que queden las dudas y entonces, como muchos decían, pues sí necesitamos realmente conocer más sobre el tema para poder llegar a hacer una reflexión y poder tener más argumentos o poder esclarecer más mis dudas, ¿no? Entonces, bueno, estos son dos conceptos importantes de Bertrand Russell que retoma y si se fijan se parece mucho a lo que señala Villoro
con el conocimiento débil y fuerte, ¿sí? Bueno, otra de las ideas también es que podamos, con lo que conocemos, nos dice resolver problemas, contestar múltiples y variadas cuestiones de algo, ¿no? Haber comprendido en su estructura, poder distinguir lo importante, ¿no? Bueno, a mí me gusta un ejemplo sobre todo porque creo que todo lo conocemos, lo vimos a lo mejor en redes, pero es cuando hace algunos años Peña Nieto, ¿se acuerdan? Fue a una feria del libro, a la Feria del Libro Internacional de Guadalajara, que es un evento bien importante en nuestro país. La ventaja ahora es que va a ser virtual, entonces podemos acceder vean todas las actividades que va a haber, es realmente muy interesante. Y bueno, cito este ejemplo porque, ¿se acuerdan que le preguntaron? Y bueno, hubo muchos memes al respecto, ¿cuáles habían sido los 3 libros que habían marcado su vida? ¿Sí? ¿Se acuerdan de esa anécdota? Y él citó 3 libros. ¿No? ¿Alguien se acuerda de esa anécdota? ¿No? Bueno, pues lo agarraron en curva porque él dijo que sí. Uno había sido la Biblia. Otro había sido un libro de Krause, de Enrique Krause, que era la presidencia imperial, pero él lo dijo con otro nombre, La silla del águila, y no se acordaba del nombre, ¿no? De la obra, y luego confundió con otro texto de Carlos Fuentes. Así que no se acordó del nombre de Carlos Fuentes, pero citó el libro. Entonces hubo una confusión, ¿no? Bueno, claro, esto se lo agarraron de barco, pero para lo que a nosotros nos va a servir, ¿realmente esos libros podemos decir que le cambiaron la vida? ¿O realmente conocía estos libros? ¿Sí, Evelyn? Iba a decir más o menos, bueno, ahorita de que dijo, que conocía los libros y algo dejó de aprender, bueno, algo que conoció de esos libros para que los mencionara tanto. Claro. Y sí hubo como una confusión con él, y él mismo lo dijo, que pidió disculpas porque lo agarraron así desprevenido, y sí sabían los nombres, pero solamente fue como un borrón de esos libros en ese entonces, en ese momento. Ajá, entonces, bueno, de acuerdo a lo que dice Belluro, pues no conoce realmente esos libros, ¿no? ¿Por qué? Porque si los hubiera conocido realmente, bueno, no se hubiera equivocado en cuanto al texto, y hubiera podido haber lo que señala Villoro, haber realmente podido hablar de él, de explicar, no, bueno, no explicar, a lo mejor no era el momento, pero de acuerdo a lo que señalan los libros, bueno, hubiera podido haber hecho una referencia, o por ejemplo en el caso de la Biblia, ¿no? Si conoce la Biblia, a lo mejor como hubiera demostrado, hubiera citado ¿cómo le llaman? Un libro que viene contenido en la Biblia que habla sobre el conocimiento, la importancia de estar unidos, o sea, no sé, algo que haga referencia a eso, ¿no? Es decir, perdón, estoy también contestando aquí algunos chats que me envían sus compañeras. Entonces, sí, ahí vemos que no tenía un conocimiento de eso, ¿no? Porque no pudo citar primero bien esos libros, sobre todo la pregunta era, que te han cambiado la vida, ¿no? Cuando te han cambiado la vida, un libro no lo lees una vez, lo estás leyendo muchas veces, incluso yo he leído escritores que tienen todas las traducciones de algún libro que les ha encantado, ¿no? Para ver cuál es y bueno, y también lo han leído en la lengua original para poder conocer más sobre el autor, ¿sí? Entonces, bueno, lo pongo como ejemplo porque eso nos remite a esto que nos está diciendo Villoro, ¿no?
Es cuando alguien realmente puede conocer y bueno, no necesita prepararse de un día a otro para lo que le van a preguntar, ¿no? Es algo que ya lo ha comprendido y puede hablarlo sin necesidad de prepararse para ello, ¿no? Porque es un trabajo constante que han hecho. Y piénsenlo, ustedes a lo mejor están en un grupo, llegan a trabajar a un grupo y la directora o quien les entrega les puede decir, ¿sabes qué? Este grupo tiene el problema de que no obedecen al docente, están todos muy hiperactivos, no les gusta hacer tareas y bueno, no en ese momento ustedes van a pensar, bueno, tengo que llegar a ver qué pasa, ¿no? No, ustedes con los conocimientos que tienen, bueno, ya saben o cómo van a entrar a ese grupo, cómo van a trabajar, cómo van a tener que hacer su planeación, cómo va a ser todo lo necesario para tener el control y bueno, cómo hacer un análisis y un diagnóstico del grupo, ¿no? Eso ya habla entonces de que ustedes conocen sobre el tema, ¿sí? Y bueno, eso piénsenlo, que es bien importante entonces el que para ustedes quede muy claro todo lo que van a tener que ver en su formación, porque pues ya cuando hagan prácticas o cuando estén afuera, eso lo tienen que tener bien afianzado, tienen que tener ese conocimiento por descripción, como dice Villoro, o Russell, bueno, perdón, por descripción como dice Russell, ¿no? O fuerte como dice Villoro, ¿sí? Entonces, a eso se refiere. En cambio, nos dice que cuando sabemos, solo es cuando repetimos y pues podemos exponerla parte por parte, ¿no? ¿Sí se entiende entonces cuál es la diferencia con el saber? Y a veces eso pasa en las tareas, ¿no? Solo repiten lo que dijo el autor tal cual y a veces en las formas más complejas, pero lo ponen solo porque siento que no lo entendieron, pero bueno, ahí está la respuesta, ¿no? Entonces, no, de lo que se trata es eso, aunque no lo entiendo, voy a tratar, y fíjense, ahí está la experiencia de un conocimiento más profundo, ¿no? Voy a tratar de decirlo con mis palabras para poder comprenderlo, ¿sí? Y ya no solo exponer todo, porque a veces eso pasa en las exposiciones, ¿no? Solo repetimos y repetimos sobre un tema, sobre un personaje, pero después se nos olvida, ¿no? Y ya no tenemos realmente un conocimiento del autor. ¿Sí? ¿Hasta acá alguna pregunta o alguna duda? ¿No? Bueno, vamos a ver alguna de las, algo común entre conocer y saber, ¿no? Entonces, como vimos, conocer ya conlleva una actividad intelectual, ¿no? Teórico, reflexiva. Es decir, que si a este personaje le hubieran preguntado más sobre el libro, ¿no? Hubiera podido haber hecho una reflexión sobre el libro, por ejemplo, el de Krause, ¿no? La importancia que ha tenido, bueno, que claro, supongo que no iba a ser la crítica, porque hablaba ese libro de lo mal que han sido todos los gobiernos priistas, ¿no? Y él representaba un gobierno priista, ¿no? Pero pues al contrario, al conocer la obra, a lo mejor hubiera dicho, pues no coincido, ¿no? Con el autor, y hubiera dado sus argumentos, ¿no? Para poder justificar, pero pues no hubo tampoco esa información, ¿no? Entonces, vean, esto es cuando conozco, entonces también tengo una reflexión teórica, ¿no? Sobre esto. Y piénsenlo, chicas, estas lecturas son las que les van a dar las bases de estas reflexiones teóricas que ustedes van a tener, ¿no? Como fundamento de sus conocimientos, ¿sí? Bueno, también nos dice Villoro que vamos a tener habilidades. Y aquí viene otro ejemplo que a lo mejor fue uno de los puntos que a ustedes les causó confusión, ¿no? ¿Por qué? Porque aquí viene la idea, tenemos que saber hacer algo para decir que conocemos, ¿sí? Y aquí, bueno, ¿cuál fue la discusión que se da respecto a esto, con el saber hacer y las habilidades prácticas? ¿Sí alguien lo distinguió?
Porque bueno, es cuando pone el ejemplo de que nosotros podemos leer y tomar un curso de cómo hacer aviones, ¿no? Y saber sobre física, conocer todas las leyes que permiten a un avión poder volar y conocer de memoria y saber cómo se ensambla un avión. Pero dice eso, todo el conocimiento teórico que voy a tener sobre la aeronáutica, cómo funciona un avión, es diferente a que yo sepa manejar un avión, ¿no? El conocer eso no me enseña, no me permite tener la habilidad de saber manejar el avión. ¿Sí? ¿Sí se acuerdan ya de ese ejemplo? ¿Quién me puede hablar un poco más sobre eso? O bueno, lo voy a poner más. Ah, sí, Jaime. A ver. Por ejemplo, como decía, a lo mejor a veces el tener mucha teoría, por plantearlo así, a veces no es tan bueno. Por ejemplo, ponía él decía lo del avión, o sea, no es lo mismo el saber a lo mejor, como se dice, alarmarlo, el saber todo eso, sino si en la práctica no vas a saber ni qué hacer, ni cómo lanzarlo, ni cómo por ejemplo, el viento, o sea, no es lo mismo, por decirlo. Siento que mejor es la práctica. Sí se necesita obviamente la teoría o el conocimiento, pero siento que es más importante la práctica, porque si con la práctica sabes hacerlo y eres un poquito más, pues, hábil que con todos los saberes del mundo, por decirlo así. Ajá, bien, Aimé. A ver, alguien que me quiera comentar algo que dijo Aimé, que no estén de acuerdo, ¿es lo que dijo Villoro? Sí, es lo que dijo. A ver, de Ana Laura, ¿no es tan importante entonces la teoría? Sino saber hacerlo, sino saber hacer las cosas. Yasmín. Ay, perdón, Yasmín, hoy vi tu mensaje, sí, comprendo, pero si no se pueden comunicar algunos que tengan problemas con su micrófono, bueno, también tenemos el chat. Jonathan, a ver, ¿estás de acuerdo? ¿Eso señala Villoro? Lo que dijo Aimé. Sí, Belén. Profesora, yo creo que sí. No recuerdo muy bien lo que decía el libro, esa parte, pero lo que plantea más que nada es para conocer necesita tener una experiencia, ¿no? Ajá. Entonces creo que sí, sí se necesita la teoría porque de alguna manera vas a llegar a eso. Pero necesitas tener una experiencia para conocer bien, no nada más quedarte con la teoría, porque a lo mejor en la experiencia conoces nuevas cosas o te das cuenta que no es lo que te dijeron, sino que puede cambiar. Ajá, muy bien, Belén. Y coincides con Jonathan. Sí es importante la teoría, si no, ¿cómo vamos a ver cómo hacerlo? Como dice Jonathan. Claro, ¿no? Entonces sí entiende, sí, viste ahí la confusión que había. O sea, no es que diga que no es importante la teoría. Sí, es muy importante porque es lo que en primera instancia nos implica, nos permite conocer y entender, ¿no? Y bueno, ya después de esto, como señalaba tu compañera, bueno, necesitamos ponerlo en práctica. Y bueno, y también como señala Jonathan, ¿no? Esas experiencias que vamos a tener en la práctica también nos va a hacer profundizar más en las teorías, en tratar de comprender eso, ¿no? Entonces, sí, o sea, no podemos. Y entonces acá, vean, es otro problema que es parte de nuestros temas o las preguntas que vamos a ver. Pues, ¿cómo entonces conocemos, no? Ya habíamos visto con los griegos, entonces, conocemos por los sentidos, conocemos por la razón, ¿no? Después vamos a entrar a la discusión de empiristas y racionalistas, pero este texto nos va a servir mucho para que ustedes tengan esas preguntas. Entonces, bueno, ahorita ya van a llevar un cúmulo
de saberes sobre, bueno, cómo conocemos, ¿no? Entonces, sí, es bien importante la teoría y entonces la teoría se lee, ¿no? Vean, ustedes mismos están llegando, creo, a la idea de que pues es importante leer para llegar a conocer, ¿no? Porque, bueno, el practicar algo, pues de dónde me viene el conocimiento, ¿no? ¿Cómo voy a saber qué estrategias o cómo diseñar un programa que permita batir la deserción escolar o poder también elevar el nivel de conocimientos, que no haya fracaso escolar, ¿no? Si no conozco las ideas que me permitan desarrollar estos programas o estas planeaciones o estrategias para lograr esto, ¿no? Y que seguramente pues vamos a seguir teniendo problemas, ¿no? Y nos va a llevar de nuevo a la teoría a ver por qué está pasando, ¿no? Que no estamos logrando eso, ¿sí? Entonces, sí, ese es un primer punto, ¿no? Si el conocimiento, ¿no? La teoría me tiene que llevar también a saber hacer, pero no necesariamente siempre, ¿no? Porque, bueno, en el caso del avión, bueno, puede ser que yo solo me dedique a la construcción, pero no necesito manejar un avión, porque no es parte de lo que yo requiero para desarrollar mis habilidades, ¿no? Entonces, y puedo conocer muy bien sobre los aviones sin saberlo manejar. Pero también viene el otro ejemplo que a mí me parece muy bonita esta analogía acerca del conocimiento sobre el saber manejar o subirse, andar en bicicleta. ¿Alguien nos puede explicar esta analogía con el conocimiento que plantea Villoro? ¿Alguien lo recuerda? Y bueno, volvemos, ¿no? A lo mismo, a lo mejor ahorita se acuerdan. Cuando dice Villoro, nosotros podemos conocer los mejores materiales con los que se puede hacer una bicicleta, las partes de una bicicleta, cuáles son las mejores marcas de bicicleta, para qué terrenos, o sea, podemos tener toda la teoría y recitar y responder todo sobre las bicicletas. Pero aquí sí lo importante, pues es andar en bicicleta, ¿no? Entonces, yo les puedo poner, o sus papás cuando eran pequeños, o quienes no sepan todavía andar en bicicleta, que dudo que todavía pase, ¿no? Pero ver videos, cómo los niños se suben y nos dan recomendaciones y cómo pedaleamos, cómo pedalear, ¿no? Podemos ver a los mejores ciclistas pedaleando, pero eso nos va a enseñar a andar en bicicleta. O sea, después de haber visto 3 videos con los mejores ciclistas, nos subimos a una bicicleta y ya podemos andar en bicicleta. ¿Qué es lo que falta? ¿Qué es lo que nos dice Villoro? Y bueno, ¿sí, Evelyn? En sí, ahorita como hablas de la bicicleta, en sí tenemos como la teoría de cómo subirnos por el video, pero ahora es como, en la teoría sería conocer, pero es saber si realmente podemos andar en bicicleta. Ajá. ¿Es así? Sí, Evelyn, bien. ¿Alguien más? Ay, esa caída de agua, Evelyn, te debe tener bien relajadita, ¿no? Y en los pajaritos. Qué bonito ambiente para aprender. Es mi pecera. Ah, es tu pecera. Pensé que era como una cascadita que tenías. Qué padre lugar de aprendizaje te hiciste. Sí, perdón. ¿Alguien más? No, pues aunque yo sepa todo y tenga la mejor bicicleta, pues me tengo que subir y pedalear. Y seguramente me voy a caer, me voy a, en fin, voy a tener muchos problemas de coordinación para poder andar, ¿no? No va a ser tan fácil, pero es un proceso en el que debo aprender y ya después voy a saber hasta hacer piruetas. Entonces, esto es lo que nos dice Villoro. Tenemos que tener la experiencia, ¿sí? Y entonces es lo que los docentes tenemos que hacer, no solo darles toda la teoría, no solo ver la lectura, sino dar esos elementos o procurar
dar las herramientas para que ustedes pues, se suban a la bicicleta y pedalen, ¿no? Entonces, ¿cuáles serían? ¿Cuál es la tarea que entonces hacemos? Es dar estos recursos para que ustedes pues se suban a la bicicleta, y estos recursos pues son las tareas, ¿no? Estos recursos son las lecturas, esas son las caídas que ustedes van a tener, ¿no? Todo lo que tienen que hacer. Entonces, bueno, si les va mal en una evaluación, pues el niño se cae, llora, pues se pone babita y a seguir pedaleando, ¿no? Pues así tenemos que verlo, ¿no? Nos fue mal en un examen, bueno, no decir ya fracasé, yo no sé, yo no podré, no, pues echarse babita y bueno, ahora, ¿qué tengo que hacer para aprender? ¿No? Pero en parte, aunque sus papás les vaya ayudando, si recuerdan cuando eran chicos que les estaban ayudando a andar en bicicleta, bueno, les ayudaban un poco, pero al final de cuentas, ustedes le tienen que pedalear, ¿no? El papá o el docente no lo puede hacer por ustedes lo tienen que hacer. Entonces, a mí me gusta mucho esta analogía de Villoro, porque es cuando nos tiene que hacer reflexionar que el trabajo para aprender en gran parte es de nosotros, ¿no? Y creo, no sé ustedes qué opinan, que a veces, y es una de las críticas que se está haciendo a la pedagogía, ¿no? Que se está confundiendo en querer facilitar todo, pero si esa facilitación que se está haciendo no les está permitiendo a ustedes tener estas experiencias, ¿no? Y ya lo veíamos, no, pues es que es más fácil el video, sí, porque pues me está explicando todo, pero cuando yo me voy a ir al texto para realmente poder hacerlo. O sea, tampoco se trata de sufrirle, ¿no? Pero sí saberle, ¿no? Y porque el conocimiento, pues también es esfuerzo, ¿no? Como aprender a andar en bicicleta requiere esfuerzo, requiere perseverancia, pues también el conocimiento, ¿sí? Bueno, hasta aquí están de acuerdo con Villoro o no, o tienen la duda, pues hay bastante material para que ustedes puedan argumentar y leer todas las teorías que van a ver, bueno, les van a seguir dando las respuestas. Mientras, bueno, aquí está un primer punto a reflexionar, ¿sí? Bueno, bueno, vamos a ver entonces otra. Las razones para decir que conocemos, ¿no? Entonces, también una manera de cómo podemos decir que conocemos es poder señalar los procedimientos de cómo llegamos a ello, ¿no? ¿Cómo conoces los evangelios? Bueno, pues porque los he leído, porque he platicado con teólogos, porque me gusta la filosofía, en fin, ¿sí? Es decir, que podemos responder con mayor precisión, ¿no? Entonces, eso es importante, son las razones para conocer, ¿no? Y cuando decimos que sabemos, bueno, conozco, sé, pero no puedo probar algo, ¿no? No puedo decir que pues, el conocimiento que yo tengo, pues realmente es un conocimiento porque, bueno, me lo han dicho, ¿no? Pero no puedo dar ninguna razón para justificar eso. Y pues no se vale para decir que conocemos el que, bueno, pues es que yo lo creo. O me lo dijo porque sabe, ¿no? Y bueno, a ver un poco para ver esto, si se va comprendiendo. Bueno, perdón, vamos a ver otros puntos y después les pongo el ejemplo. Acá, ¿no? Entonces, justificar nuestro conocimiento. Nosotros podemos indicar las circunstancias, procedimientos de cómo obtuvimos este conocimiento. Podemos responder preguntas, ¿no? Para demostrar que sabemos y también mostrando un comportamiento que supone que conocemos, que podemos hacer las cosas, ¿no? Esto, bueno, resume lo que habíamos venido viendo. Y acá otra idea importante es que nos dice Villoro que el conocimiento no es directamente transmisible. ¿Qué quiere decir Villoro con esto? Y bueno, de alguna manera ya lo tocamos, ¿no? ¿Qué nos dice Villoro con esto? ¿Sí, Belén? Que no se puede conocer nada más como hablando de ello. O sea, por ejemplo, hablar con alguien que conoce algo porque ya lo experimentó y no se puede transmitir así nada más, sino que esa persona también tiene que experimentarlo para poder conocerlo. Claro. Y Belén, no sé si te acuerdas que en la lectura de Platón,
hacen referencia a ello, a pesar de que está hablando del amor, pero dice, ojalá, en uno de los diálogos, dice, ojalá pues sentarme junto a Sócrates, que sabe tanto, ¿no? Pudiera yo conocer, como si me pudiéramos servir en una copa de vino, ¿no? El conocimiento, así de fácil, ¿no? Hace referencia a esto. O sea, no porque yo esté hablando y esté preparando, ustedes van a llegar a conocer, ¿no? Tienen que tener la experiencia para poder llegar a conocer. Entonces, nosotros a veces estamos pues en el confort que queremos que nos digan, ¿no? Pero no, tenemos que hacer parte de nuestro proceso. Es importante, de verdad, que tratemos de sacar a los estudiantes del confort para que tengan otras experiencias, para que piensen y para que, y bueno, por eso quiero que participen más hablando, porque es parte de este proceso de dialogar, de pensar, de que también se hagan preguntas sobre esto, ¿no? No nada más respuestas. También el aprendizaje requiere saber hacer preguntas, ¿no? Bueno, hasta acá. Entonces nos dice que nosotros conocemos sobre todo por testimonios. Y eso, bueno, es el saber testimonial, ¿no? O sea, nosotros sabemos por todo lo que nos han dicho, hemos visto en redes, hemos visto en la televisión, o sea, distintos medios, así es como se están formando nuestros saberes, ¿sí? Pero eso no quiere decir que sean conocimientos, ¿sí? Tengo que tiene que haber otro proceso para llegar a conocer, ¿no? Entonces aquí es estar en situación de conocer. Tenemos que poner a los alumnos en situación de que conozcan, ¿no? Y bueno, a saber por cosas que pudo saber de haberlo conocido. O sea, estos ejemplos que ustedes dan también permiten a los demás compañeros comprender porque lo están diciendo con sus palabras y a ustedes mismos repensarlo. Bueno, eso es lo que pensamos. Ustedes me van a decir si se logra o no, ¿no? Bueno, aquí vamos a ver un poco. Bueno, no vamos a ver esto. Nos dice también que caemos muchas veces en escepticismo. Y el escepticismo, a ver, es un concepto muy interesante porque, bueno, aquí tenemos una definición. Si nos las lees, por favor, Brenda y Samar, ¿qué es el escepticismo? ¿Alguien ya sabía o conocías algo? A ver, sí, Brenda, por favor. Perdón, a ver, alguien más, Yasmín, Soledad. Miss, una disculpa. No, no te preocupes. Sí, Yasmín, ¿nos puedes leer qué es el escepticismo, este primer párrafo? Dice, duda del conocimiento veraz, de la verdad objetiva, imposibilidad del conocimiento de las cosas. Ajá, hasta ahí. ¿Se entiende? Dudar del conocimiento, de la verdad objetiva, la imposibilidad del conocimiento de las cosas. Es decir, cuando dudamos de algo, ¿no? A lo mejor lo que yo les estoy, bueno, ahorita la revisión de que estamos haciendo de Villoro, a lo mejor algunos no creen, no les ha parecido suficiente los argumentos, ¿no? A eso se llama escepticismo, cuando empezamos a dudar de algo, ¿sí? Eso es importante, o sea, tiene dos caras el escepticismo, es importante y no, ¿no? Porque el escepticismo en sus extremos nos lleva a una duda, nos lleva al dogmatismo, ¿no? Y ya habíamos visto la clase pasada lo que era el dogmatismo, ¿no, niñas? ¿Quién me puede explicar qué es el dogmatismo? Aquí tenemos la definición. Si nos puedes leer, por favor, Mari Carmen Ortiz. Dogmatismo. Dogma es una aserción no demostrada y aceptada a ciegas por la fe. El dogmatismo es lo característico de todas las religiones y de todos los sistemas teóricos que defienden lo caduco,
lo viejo y lo reaccionario, y que lucha contra lo nuevo, lo que se desarrolla. Es una tesis aceptada a ciegas, por simple creencia, sin crítica, sin tener en cuenta las condiciones de su aplicación. Ajá. ¿Entendiste lo que es el dogmatismo? ¿Alguien entendió lo que es el dogmatismo? Esto, ahorita el escepticismo y el dogmatismo son conceptos que ojalá puedan incorporarlos ya a su léxico y que puedan, bueno, comprenderlos sobre todo. No vamos a estar utilizándolo mucho. El dogmatismo, bueno, ¿alguien me puede explicar con sus palabras qué es? ¿Qué entendió? Diana. Yo mis ¿Sí? sería, acá como dice la asociación de no demostrar, puede ser como en nuestra religión, que, o sea, nosotros creemos ciegamente en Dios, ¿no? Ajá. Y tenemos la fe, ¿podría ser así? Claro, o sea, tú vas a misa y no vas a cuestionar al Padre. Vas a catecismo y te dicen que el mundo se creó en 7 días, ¿no? Y lo explican, pero lo tienes que dar como verdad, ¿no? No hay un cuestionamiento, no debe haber dudas, sino que se debe aceptar tal cual la idea. Entonces, por eso es que dice, es tesis aceptada ciegas, por simple creencia, sin crítica, sin tener en cuenta, bueno, las condiciones de su aplicación, ¿no? O sea, cuando nosotros tenemos un conocimiento y creemos que ese es el verdadero, esa es la verdad absoluta, y entonces nos pueden decir otras cosas y nosotros decimos, no, no es cierto, ¿no? Y ahí entra el escepticismo, ¿no? Dudamos del otro conocimiento y estamos necios con nuestras ideas. Eso es dogmatismo. ¿Creen que solo se da en las religiones? No, también se puede dar en la sociedad. Sí, ¿no? ¿No te parece increíble, Evelyn, que tenemos tanta información, tanto acceso a información y seguimos siendo tan dogmáticos? ¿No? No debería ser contrario. A ver, ¿y ustedes creen que se da en las escuelas? Pónganme un ejemplo. Bueno, yo cuando estudié el bachiller, yo tenía un profesor que toda su verdad era cierta y se iba a lo ciego. Porque yo le decía algo, a él siempre tuve como un roce con ese profesor y él me decía que estaba mal, aunque yo sabía que estaba bien, él se iba como a su fe de que no, yo tengo la razón y nada más es mi única razón. Ahí yo pude demostrar que es como lo ciego de él, de que no podía ver la razón verdadera. Y bueno, ¿habrá una razón verdadera, Evelyn? Eso va a ser otro de los temas que vamos a ver, ¿no? ¿Habrá una razón, una verdad absoluta? Porque si pensamos que hay una, entonces también caemos en dogmatismo, ¿no crees? O que nosotros tenemos esa verdad, también podemos caer en el dogmatismo, ¿no? Pero bien, con tu ejemplo, ¿sí? ¿Alguien que quiera comentar otra cosa? ¿Otro ejemplo? ¿Sí, Marisela? Bueno, yo siento que también en la forma de enseñar, a veces se quedan en lo de antes, en la manera de enseñar antigua. Ajá. Y bueno, ¿cuál es y cómo vemos ahí el dogmatismo? Porque no aceptan, digamos, que un estilo de aprendizaje nuevo. A fuerza quieren que sea el mismo que ellos aprendieron hace tiempo. Ajá. Bien, Marisela, y aquí nos introduces también otro elemento. Cambiar es complicado, es difícil, es dar hacer un giro, un cambio en el pensamiento, ¿no? Y bueno, ahorita tiene un nombre también, ese cambio, y es difícil, ¿no? Entonces, sí,
realmente, y si nos vamos, remitimos a la caverna, es como estar en la caverna, ¿no? El dogmatismo nos tiene en la caverna. Y sí, esa es la forma de enseñar, es también el cuando se da un texto y solo repetimos lo que dice el texto, ¿no? Y no lo reflexionamos y no hay otro texto a lo mejor o buscar otra opción para poder analizar el tema, ¿no? Entonces caemos en el dogmatismo cuando pues solo recitamos y las evaluaciones están encaminadas a lo que dice el texto, pero no hay una reflexión. Entonces también ahí pues estamos siendo dogmáticos, ¿no? Entonces vean cómo estos conceptos a ustedes les va a ayudar mucho pues a cuando desarrollan estrategias, a cuando también vean y analicen lo que ustedes van a hacer, ¿no? Que hay una reflexión, a ver, no estamos siendo dogmáticos, ¿no? Entonces, bueno, como vemos, son textos que nos ayudan muchísimo a poder comprender. A ver, va un ejemplo, una nota que encontré en un periódico, ¿sí? Y bueno, que circuló mucho en redes, no sé si a ustedes les llegó. A ver, léanlo. A ver, ¿quién nos puede leer? Alguien que no haya participado, que nos pueda leer. Sí, Jessica, muy bien, me da mucho gusto que participes y que estés nuevamente acá. Espero que estés muy bien. A ver, Jessica. Sí, Jessica. No, a ver, alguien más, porque quiero que hagamos otro ejercicio todavía. Se nos está acabando el tiempo. No tenemos audio contigo, Jessica. Perdón, ¿alguien más? Rápido. Bueno, Jonathan, creo que no tienes audio. ¿Es para leerla, Miss? Sí, para leerla. Yo la leo. A ver, adelante. ¿Desde el título? Listo, Sí. ya. Sí. ¿Me escucha? Sí, adelante. El psiquiatra que descubrió el TDAH confesó antes de morir que es una enfermedad ficticia. Conocido psiquiatra que llegó a hacerse cargo. Ya no se oye. Perdón, Jessica, ya no se oye. A ver, alguien más, que alguien que no haya participado y que quiera leer, quiero conocer sus voces, por favor. Sin miedo, creo que hemos hecho un... A ver, Susana, por favor. Perdón, Jessica, ya no te escuchamos. Susana. No, a ver, Cintia. Perdón, Jessica, es que no te escuchamos. ¿Sí, Cintia? Continúa, por favor. Tampoco te escucho, los demás la escuchan. No, a ver, Aimé, por favor. Dice, el psiquiatra que descubrió el TDAH confesó que antes de morir que es una enfermedad ficticia. El conocido psiquiatra que llegó a hacerse a cargo de la gestión del servicio de psiquiatría en el prestigioso Hospital General de Massachusetts en Boston, donde fue reconocido como uno de los más famosos profesionales de la neurología y de la psiquiatría del mundo, decidió confesar la verdad meses antes de morir afectado de un cáncer de próstata, añadiendo que lo que debería hacer un psiquiatra infantil es tratar de determinar las razones psicosociales que pueden producir problemas de conducta, ver si hay problemas con los padres, si hay discusiones en la familia, si los padres están juntos o separados, si hay problemas con la escuela, si al niño no le cuesta adaptarse, porque le cuesta, etc. A todo esto añadió que lógicamente esto lleva un tiempo, un trabajo y acompañado de un suspiro, concluyó:
prescribir una pastilla contra el TDAH es mucho más rápido, a lo que yo diría, y mucho más ventajoso para el negocio de la psiquiatría. Yo lo gastaría en seguir, Ah, muy bien. Ahora díganme qué opinan de esta nota. ¿Qué nos haría conocer? O sea, aplicando lo que habíamos visto ahorita de Villoro. ¿Qué sería lo que nos daría, digamos, este sería un conocimiento testimonial, alguien que está diciendo algo, ¿no? Pero, otro elemento que nos daría confianza para saber que es verdad, ¿cuál sería? Bueno, me está diciendo que es psiquiatra, entonces es un profesional, ¿no? Que es muy prestigioso, que trabajaba en el Hospital General de Massachusetts, en Boston, ¿no? O sea, un hospital con mucho prestigio. Entonces ahí me está diciendo, bueno, que la información puede ser verdadera, ¿no? ¿Pero qué más les llama la atención? ¿Hay argumentos realmente en la nota, ¿cuáles son los argumentos que da? Para decir que el TDAH es una invención. Se puede decir que cuando hablaba de los niños, sobre sus problemas de conducta, las razones psicosociales. Ajá, ahí está el problema, ¿no? Entonces, no, ese no sería el argumento para decir que no existe, ¿no? Porque ahí podríamos decir que sí existe el problema por todos los problemas que están presentando los niños, ¿no? ¿El qué argumento da para decir que es un invento? A ver, las pastillas, el negocio de las farmacéuticas, él está diciendo, ¿no? Es un negocio y entonces por eso se crea esto. Hay unos intereses económicos, ¿no? Pero ¿hay algún otro argumento que esté realmente señalando la verdad que él está afirmando? Al contrario, ¿no? Bueno, lo que se contradice es que, bueno, sí se está viendo que está creciendo este número con niños con estos trastornos. Si se fijan, no lo hay, ¿no? Entonces, con simplemente saber testimonial, mucha gente se la cree. Y entonces dice, no, pues sí, es un invento porque lo dijo un prestigiado médico, ¿no? De estadounidense. Entonces tenemos todos los elementos para realmente, pues decir eso y entonces nos vamos con esa idea, ¿no? Y entonces si nosotros somos pedagogos y nos las creímos, entonces vamos al salón y la mamá puede, y nosotros ya no vamos a ver ese problema porque decimos es inventado, ¿no? Entonces, bueno, este es un ejemplo, como muchos testimonios nos pueden dar elementos que nos pueden parecer confiables, pero no son suficientes. No hay una razón suficiente, como dice Villoro, para poder decir que es verdad, ¿no? ¿Qué pasa si ustedes conocen sobre el tema? Han estudiado el TDAH, lo que dice todas estas asociaciones que se especializan en estos trastornos infantiles y que están también en relación con la OMS, que también tiene una postura muy interesante sobre lo que es el TDAH. Entonces, bueno, con esto se van a dar ustedes cuenta de que pues esta es una nota falsa, ¿no? Además se hace muy espectacular antes de morir. Nos gusta el espectáculo, volvemos a eso, ¿no? O sea, lo hace más dramático. Entonces, con esto hay que tener en cuenta que, bueno, algo pasó,
para que hubiera este tipo de declaración, hubo un interés o algo, ¿no? Es decir, para poder justificar algo tenemos que tener razones suficientes para poder decir que conocemos el tema, ¿no? Es decir, meternos a realmente entender qué es el TDAH, qué dicen los mejores especialistas sobre el tema, y entonces eso me va a dar una perspectiva más amplia de lo que es, ¿no? Y también el mal uso que se da, porque ahora cualquier chamaco inquieto, pues ya también le dicen que tiene TDAH, ¿no? Pero recuerden, no, eso es algo que se tiene que diagnosticar. Y aquí vean lo importante, chicas, de verdad, yo tengo un hijo con TDAH y se los digo, es bien importante que ustedes como docentes puedan empezar a detectar, porque los padres no nos damos cuenta, no estamos preparados para eso, pero que ustedes puedan canalizar a un niño que tiene estas características, enviarlo a que se le haga un diagnóstico profesional, porque eso le cambia la vida a los niños, ¿sí? Al contrario, si no, eso es seguro que si no pueden detectar y no hay un seguimiento y apoyo a los niños, eso los va a llevar a una vida pues terrible, académica y personal, ¿no? Entonces, bueno, es bien importante que ustedes se preparen muy bien y que no se vayan solo por los testimonios, ¿no? Sino que vayan a tener esas razones suficientes que a ustedes les permite conocer. Bueno, ¿hay alguna pregunta, alguna duda, alguna inquietud sobre esto? Presente, Luis. O bueno, algo que ustedes hayan escuchado o una reflexión, algo, chicas. ¿Sí, Evelyn? Que hablando de acá, del TH, podríamos decir que a todo, como estamos nosotros, tenemos que checar cómo está el niño y decirle porque también tengan un poco de su, ¿cuál se puede decir? Nos den como todo el tratamiento del niño para tratarlo y hablarlo con todos los cualquier. Ay, perdón, chicas, sí, ya ahora sí me escuchan. Sí, Miss. Sí, ay, perdón. Bueno, chicas, gracias, Aime, por avisarme. Bueno, entonces nos vemos en la siguiente clase, por favor. La siguiente tarea va a ser, ya la siguiente lectura, son los tipos de conocimiento en ese mismo libro de Villoro. Ahora identifiquen cuáles son los tipos de conocimiento, ¿no? Y traten de comprenderlos. Bueno, ahí en eso se refiere la tarea. Cualquier duda, bueno, por mensaje. Nos vemos entonces en la siguiente semana, bueno, perdón, la siguiente clase. Que tengan buen día. Hasta luego. Hasta luego. Hasta luego, Miss. Hasta luego, chicas. Hasta luego. Sí, me quería, no.